Gracias, Imanol. Y Pastas Romero cumple 100 años y lo hace con una producción diaria de hasta 400 toneladas en sus dos fábricas de Daroca. Hoy les hemos visitado. Día de celebración hoy en las instalaciones principales de esta empresa familiar, una fábrica situada junto a la original. Autoridades políticas firmando en el libro de oro de una empresa centenaria que arrancó su historia en Daroca de la mano de este hombre, Manuel Romero, un turolense que fundó la competidora, la antesala de Pastas Romero, nombre que sigue vigente desde 1980. Y a lo largo de las diferentes evoluciones que ha sufrido la empresa en segunda generación con mi padre y con mi tío, pues decidieron hacer una fábrica más grande y pensaron hacerla en Zaragoza, pero el abuelo les dijo que éramos de aquí de Daroca y que nuestro compromiso estaba con Daroca y con nuestros trabajadores. Una filosofía que ha dado resultados, nos dicen. Desde 1950 automatizaron el proceso, dejando atrás el secado tradicional de pasta. Hoy, en sus 8 líneas de trabajo, producen cada día 400.000 kilos de pasta, exportan a más de 20 países y tienen 90 referencias diferentes. Si hemos llegado hasta aquí, pues ha sido porque hemos seguido manteniendo pues los mismos principios y valores que inspiraron al abuelo, al fundador de la empresa. La honestidad en todo lo que hacemos, nuestro compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria. Un centenar de trabajadores están detrás de estas cifras. Daroca siempre ha sido la referencia a la hora de apostar por el empleo. El reto a corto y medio plazo es seguir creciendo con más personal. Encontrar gente que quiera establecerse aquí en Daroca para trabajar con nosotros y sobre todo de perfil técnico. 100 años de historia gestionados por 4 generaciones de una misma familia y en el mismo lugar, Daroca. Enhorabuena por este aniversario. 100 años no se cumplen todos los días. Y ahora vamos ya